acercarme a las ventanillas y decirme, mire, sí, fíjese que al final usted me pone esto, pero ¿cómo puedo venir y entenderlo? Hay personas directamente relacionadas y que le explican a uno, le dan a uno la razón, ¿sí? La justificación por la cual se está suspendiendo. Y todo está no solo suspendiendo, sino existe todo ese trámite, tanto en lo judicial como en lo administrativo, ese tipo de información que le hace uno decir, sí, precisamente, estamos en esa información para brindarle todo lo que puede venir y considerar hacer y crear de una manera concreta el notario que está acudiendo a nosotros a preguntarnos. Entonces es para venir y que ustedes tengan esa perspectiva de preguntar. Como les digo, aquí no solamente eso he repetido yo, sino los auxiliares también pregunten. Y se los digo yo directamente, no solamente en esta cátedra, sino en todas. Si ustedes no entienden, pregunten, ¿sí? Porque así es como se va a ir desenvolviendo poco a poco en el desarrollo mismo. Pero va, ¿qué es lo que esa explicación? Eso que nos van a dar, eso es la razón suficiente. A casarse, sí, mire, pero honestamente su matrimonio no puede subsistir. ¿Y por qué? ¿Y por qué motivo? Y le hace el gran escándalo. Está la mujer ahí, y el hombre que sí, que por qué, que nos íbamos a casar y él no quiere casarnos, pues me voy con otro abogado. Está bien, vaya con otro abogado. Pero es importante que usted sepa que, ¿sí? Cuando fuimos a sacar un certificado en RENAP, a usted le aparecía que todavía, o más bien, aparece con el estatus de casado. Entonces usted no puede celebrar un matrimonio nuevo sin haber disuelto uno anterior. Pues ese es el motivo por el cual usted no puede venir y acceder a un matrimonio nuevo. Ah, muy bien. Tenemos una razón, una explicación, una justificación ante ese hecho, ¿sí? Tenemos otras, y eso está avalado totalmente en la legislación. Encontramos el artículo y se lo decimos, mira esto y esto, ¿qué es lo que ocurre? Otro ejemplo de razón suficiente. Bajo el precepto mismo, se va, es algún concepto nuevo que les voy a dar, pero para que a futuro también ustedes lo tengan presente. ¿Qué es lo que ocurre? Pues se va a celebrar lo que es la Asamblea General de Accionistas de una sociedad anónima. La legislación establece que dentro de los 4 meses, los primeros 4 meses del nuevo periodo fiscal, o sea, de enero a diciembre, tiene que celebrarse la Asamblea General de Accionistas de una sociedad anónima. Si no se celebra en ese periodo de tiempo, los accionistas, en este caso, que así lo soliciten, pueden hacer su petición ante el juzgado de instancia civil y mercantil para que éste emita una resolución y así se lleve a cabo la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se debe llevar de manera anual. Esa es una razón en sí. Ustedes les toca asesorar directamente a un condominio que así, ahorita aquí en el condominio, pues precisamente está constituida una sociedad anónima. Entonces ya ahorita nos va a tocar en estos meses, o sea, tenemos de aquí a abril, si lo queremos ver así, de que ya esté la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Todos los que vivimos aquí, todos tenemos que venir y presentarnos directamente en la Asamblea para conocer todos los preceptos que nos dicen, ¿verdad? Los estados fiscales, los avances de administración para confirmar a los miembros del Consejo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Todo eso es un giro que tenemos que hacer nosotros. Pero sí, a estos de la junta directiva no se les ve el tiempo en cual se va a llevar a cabo, yo voy a ser de los primeros en los cuales voy a ir al juzgado de instancia y solicitar una medida para que accione o para que el juez me resuelva y obligue a la junta directiva a llevar a cabo esta asamblea general ordinaria. Entonces, son las situaciones a través de las cuales nosotros tenemos que accionar. Y esto está respaldado claramente. Esa es la razón, la explicación, la justificación que nosotros tenemos en este precepto mismo. Me baso directamente en lo que nos dice, si no más recuerdo, el 158 del Código de Comercio.
Me estaré equivocando en el artículo, sí, pero en los preceptos normativos, en el contenido, de eso sí no me equivoco. Entonces ahí es donde nosotros vamos entendiendo directamente este principio en sí. Es algo que ustedes hacen de manera inconsciente, por supuesto, ¿sí? ¿Le estamos dando un nombre específico a lo que nosotros estamos conociendo? Sí. Lo único es importante que ustedes lo tengan, que ustedes lo contengan y que lo entiendan de esa manera, a través de los ejemplos gráficos que nosotros nos estamos creando y nos estamos viendo de una manera establecida. Donde también vamos a encontrarlo, es la razón suficiente. Se recuerdan que hace un par de sesiones anteriormente les había comentado de que realmente toda la legislación que actualmente existe en Guatemala tiene un origen, por supuesto. Ese origen se deriva de algún tipo de conflicto social o algo que se quiere regular o algo que estaba mal regulado y que con un tipo de reforma quieren modificar y hacer. Ejemplo mismo, lo que acaba de ocurrir el lunes, ¿sí? Lo que es algún tipo de modificación al reglamento de desechos sólidos para la disposición final en el basurero. ¿Qué es lo que ocurre? ¿O cómo se establece esto? Ese tipo de legislación, tal como el Código Civil, la Constitución, por hablar códigos grandes y pesados, el Código de Comercio, Código de Notariado, tienen o están sólidamente establecidos por lo que se dice, la razón de los motivos o los motivos por los cuales se llevó a cabo este tipo de normativa, por qué se creó. Entonces, en la Constitución existe un diario de la Asamblea Nacional Constituyente, en donde establecen los motivos y las discusiones existentes entre los parlamentarios constituyentes para llevar a cabo el desarrollo de los preceptos normativos, así como el Código Civil. Perdón, está todo lo que es la presentación de motivos por los cuales se estableció este código, el Código Procesal Penal, el Código Penal, etcétera. Esa es la justificación o la explicación para que nazca una vía jurídica, para que nazca, perdón, una norma a la vida jurídica en sí. Entonces, es algo que, como le digo, es algo que ustedes realizan, sí, lo pueden realizar de una manera concreta, abierta y directa, siempre. Lo único es que estamos poniéndole directamente algún tipo de nombre a lo que nosotros naturalmente hacemos. Entonces, es para que ustedes tengan ese precepto propio para ver esta dinámica de pensamiento tal y como nosotros la estamos presentando, la estamos viendo y la estamos concretando de esa manera. Es para verla, es para entenderla como esa ventana de pensamiento que nosotros vamos a tener. Entonces aquí les digo y les comparto de una manera más propia lo que es el concepto, ¿verdad? Es esa explicación y cómo lo vamos a razonar o cómo lo vamos a decir. Ahorita me baso en la información propia. Para cada proposición P, si P es cierta, entonces hay una explicación suficiente de por qué P es cierta, ¿sí? Vamos a jugar con las ideas propias, sí, porque nosotros entendemos de que nos para directamente el señor agente muy amable de tránsito de Metra, nos dice, sí, mire, efectivamente usted tiene o es más bien acreedor a algún tipo de multa. Con las modificaciones que se hicieron al reglamento de ley de tránsito, se recuerdan, ¿verdad? Que precepto propio que ustedes también tienen que saber es que no les pueden cobrar de manera inmediata, ¿sí? No les pueden coaccionar diciéndole, mire, usted tiene que pagar ahorita, si no le confisco el vehículo. Tal vez alguno de ustedes cayó en eso, sí, pero directamente eso no es una acción que actualmente se puede llevar a cabo, sino les tienen que notificar. Les tienen que decir, va, mire, la razón es esta y esta, tiene la siguiente falta, por lo tanto es acreedor a algún tipo de multa. Va, muy bien, está bien. Toda esta multa, todo este tipo de señalamiento está directamente vinculada a la ley de tránsito, el reglamento de la ley de tránsito. Muy bien, entonces ustedes tienen 30 días para poder cancelar la misma. Ustedes no pagaron dentro de los 30 días y los vuelve en este caso, retener la PMT y Metro. Sí pueden venir y tener algún tipo de circunstancia que les va a afectar en su movilidad. Entonces, para entenderlo, para que la proposición P, en este caso multa,
Si P es cierta, si la multa es cierta, entonces hay una explicación de por qué P es cierta. En este caso, ustedes no tenían la licencia de conducir vigente. Entonces, por lo tanto, esa falta, pues obviamente es penalizada, o en este caso, multada. Si ustedes no contaban con el impuesto de circulación a su tiempo, entonces, por lo tanto, ustedes se van a hacer creadores de esto. Entonces, esa es la explicación que nos va a dar, siempre basada en ley, todo tipo de circunstancias y hechos. Según el principio de razón suficiente, todos los eventos que a primera vista parecen contingentes, en realidad tienen una explicación suficiente. Su aparente incomprensibilidad es que no disponemos de un conocimiento completo de los mismos. Muy bien, esto va más también apegado a lo que es los preceptos mismos de la física fundamental. Alguien que posiblemente haya cursado bachillerato o que tiene cierto tipo de conocimiento en cuanto a la ley de la física. Permítame un segundo, voy a tomar agua porque se me resecó la garganta. Ya venía saliendo de este tipo de resfrío y no sé si a ustedes les agarró la lluvia eso de las 3 de la tarde, a mí sí. Estaba haciendo el trabajo cuando me cayó la lluvia, entonces como que me complicó aún más. Muy bien. Perdón, ¿qué es lo que les hacía? Pues precisamente todos los preceptos o las ideas de la física fundamental, todos los preceptos del principio de Arquímedes, el principio mismo de, permítanme un segundo ustedes. Muy bien, entonces todo este tipo de ideas físicas pues está debidamente fundamentada en los principios de la observación, todo ese método de investigación y a través del análisis mismo. Pues exactamente es lo mismo en las ciencias sociales, en las ciencias un tanto más abstractas, las que nos limitan directamente el acceso mismo a la información a la cual nosotros tenemos todo ese tipo de acercamiento. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo tenemos o cómo lo diseñamos en sí? A través de la observación, ¿sí? A través de ver toda esa dinámica misma. El ejemplo propio que puedo venir y marcar, hablar siempre de generalidades. Hay un filósofo que nos dice que existen las generalidades imperfectas, claramente. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos generalizar de una manera tan abstracta y tan somera que obviamente nos vamos a pasar a traer en buenas palabras mucho de las personas y de los hechos a través de los cuales está siendo sujeto a análisis en sí. Entonces, este principio, o más bien dicho, esta idea respecto a lo que es la generalidad imperfecta, recae bajo el ejemplo que les voy a decir. Muchos de ustedes se mueven en motocicleta, por supuesto, pero el conglomerado de la ciudad de Guatemala tiene el precepto, tiene la idea de que los que se mueven en motocicletas son demasiado imprudentes. Entonces, ante esa imprudencia bastante renegada, ¿qué es lo que hacen? Pues pueden llegar a provocar incidentes para su persona o bien incidentes para los que estamos alrededor mismo. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que ocurre? Ahí tomamos esta generalidad imperfecta, porque así como pueden haber motociclistas de una manera imprudente, también lo hay que son de la manera más prudente en sí. Entonces, ¿cómo vamos a ver y cómo vamos a realizar un ejemplo de accidente de tránsito que ocurrió en un fenómeno mismo? La generalidad nos va a decir que si en un incidente de tránsito un vehículo tiene algún percance con una motocicleta, inmediatamente, ¿qué es lo que tenemos? La idea más palpable de que quien tuvo la culpa fue el motorista. Como les digo, imperfectamente tomada, sí, pero es una generalidad que nosotros tenemos. Podría ser una justificación que nosotros le demos directamente a la gente de tránsito, a la gente de la PNC, que está presenciando
este tipo de hecho, este tipo de imagen que puede venir y percatarse en sí. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos establece? ¿Qué es lo que nos señala? La idea de la razón suficiente es entender directamente de que no, tenemos que analizar el hecho, realizar un examen, una convalidación de todo lo que ocurre para saber si efectivamente esto fue tal y como se estableció, tal y como se dijo. Por lo tanto, tenemos que probar nosotros de que no tuvimos la culpa, de que no tenemos, tanto ya sea el automovilista como el motociclista, que ambos no tuvieron la culpa, sino fue alguna circunstancia que pudo haber tenido alguna situación y hecho. Entonces, eso es validar el dar la justificación en sí hacia el precepto que estamos analizando. Como les digo, aquí es de observar el fenómeno y apegarnos a la normativa en sí, la cual es sujeto de análisis propiamente dicho. Aquí vamos a hablar un dato directamente más teórico a lo que nos dicen, ¿verdad? Las interpretaciones. Este principio de razón suficiente tiene un par de interpretaciones, ¿sí? Y lo vamos a pegar a algún precepto que ustedes ya conocen con la tarea de hoy. Para el filósofo Christian Wolff era entendido como, y voy a leerlo en latín, ¿verdad? Per rationem sufficientem intelligimus it unde intelligitur cur aliquasit, que es ontología. ¿Qué es lo que nos dice en el buen castizo? Entendemos por razón suficiente aquello por lo que se entiende porque existe algo. Entendemos por razón suficiente aquello por lo que se entiende porque existe algo. Es esa justificación propia. Esta interpretación es del tipo ontológico y ha sido mantenido como derivación del principio de no contradicción. Y ha sido lo que ha prevalecido durante mucho tiempo en los racionalistas y neoescolásticos del siglo XIX. Vamos a entrar a algún tipo de análisis propio, qué son los racionalistas y qué son los neoescolásticos. Vamos a entender esa materialidad del hecho, tratar de justificar, si lo queremos ver de esta manera, los racionalistas es crear ese análisis propio, entender que todo va directamente ensamblado a una razón de ser, un materialismo puro y didáctico para tratar de entender lo que era una idea de Dios, una idea de las deidades, de la teología. En cambio, los neoescolásticos, entendiéndose los escolásticos como todos aquellos padres de la filosofía de la iglesia, en este caso católica, los neoescolásticos también tienen esta virtud misma, saber y entender de que, según la perspectiva, obviamente de las ideas que nosotros estamos viendo, era que observar los fenómenos materiales derivados del razonamiento que nos proporcionó un ser supremo. Y ante ello estamos ante ese fenómeno mismo de entender que todo es un precepto propio al cual nos está acercando hacia la divinidad. Por lo tanto, ellos pretendían entenderlo o llevar esta idea de que al existir un Dios, este Dios nos dota de racionalidad, por lo tanto podemos venir y justificar los hechos que concretamente nosotros observamos. En cuanto a las racionalistas establecían de que todo lo que nosotros podemos ver y explicar tiene una justificación para el entendido y el desarrollo del ser humano. Es como en este tiempo se pueden venir y equiparar ante estas ideas, porque tenían como un hilo conductor el razonamiento, es tratar de decir, en cambio uno le decía que era más por el método evolutivo y todos los preceptos mismos a través del conocimiento, y el otro decía que precisamente esta razón o este método de pensamiento nos lo daba a un ser superior. Entonces, estas ideas eran innatas, por lo tanto, eran de materia ontológica, según el precepto de Christian Wolff. Por su parte, Arthur Schopenhauer, en su obra que se llama Sobre la cuádruple raíz del principio de la razón suficiente, señala 4 formas de dicho principio, 4 formas de entender el principio de razón suficiente. La razón según la cual todo lo que pasa en los objetos físicos o materiales puede explicarse. La razón según la cual hay una razón por la que una determinada proposición sea verdadera.
La razón según por la cual toda propiedad relativa a números o figuras geométricas es explicable en términos de otras propiedades. Y la razón según la cual alguien hace lo que hace, ¿sí? Vamos a entenderlo directamente para el estudio jurídico, este último precepto que nosotros estamos viendo en materia de ciencia jurídica. La razón según la cual alguien hace lo que hace, el justificativo mismo. Tales principios son la aplicación de 4 necesidades: la necesidad física, lógica, matemática y la moral en sí. Muy bien. El principio de razón suficiente nos dice que todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique. Lo que es, por alguna razón, nada existe sin una causa o razón determinante. Cada uno de los elementos, y ustedes lo pueden ver o lo vieron dentro de la teoría del delito, el iter criminis, cómo se va creando toda esta secuencia criminal dentro del pensamiento del que va a cometer el hecho. O sea, el sujeto activo, cómo llega a propiciar la acción misma y derivada. Ustedes ya saben diferenciar el homicidio y el asesinato. El asesinato se comprende de 3 elementos principales para diferenciarlo del homicidio. El asesinato ya sabemos que alguien va a actuar con alevosía, alguien va a actuar con ventaja y alguien va a actuar bajo ese mismo precepto de tratar de dañar a la persona de manera intencional. Esa es la razón por la cual está actuando. Por lo tanto, aquí pegamos directamente o hacemos ese match en cuanto a lo que nos dice. Nada existe sin una causa o razón determinante. La razón en este caso es darle muerte, asesinar, terminar con la vida de una persona en sí. Es por ello que nosotros vamos a pegarnos directamente ante ello. Muy bien, nuestros razonamientos están fundamentados en 2 grandes principios. Primero, el principio de contradicción y el principio de razón suficiente. El principio de razón suficiente nos da respuesta a una exigencia natural de nuestra razón, según la cual nada puede ser nada más, porque sí, pues todo obedece a una razón. Como les digo, esto va más enfocado al justificativo mismo. Teorías filosóficas que nos van a orillar a eso, por supuesto que hay, son las que mayor envergadura y mayor desarrollo tienen. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos ese análisis, nosotros buscamos tratar de entender. En este caso, si quieren verle la perspectiva en sí, es tratar de entender por qué existe un Dios supremo o por qué existe la superioridad en diversos países. Y entonces ese tipo de análisis es lo que nos da, o cómo se desarrollan los preceptos mismos de, o entender precisamente lo que es los procesos de elección, tal y como está llevando a cabo, se llevaron las 2 semanas anteriores y se va a llevar a cabo el día viernes. Entonces ahí el entender todo ello es darle un contexto propio a lo que nosotros estamos conociendo. Ejemplo de razón suficiente, ¿verdad? Los planetas se mueven en órbitas elípticas por alguna razón. Y esa razón aparece cuando acudimos a la ley de la gravitación universal. La Revolución Mexicana se produjo por alguna razón, y esa razón surge cuando estudiamos sus antecedentes y consecuencias. En suma, el principio de razón suficiente nos dice, todo tiene una razón de ser, el justificativo que les decía anteriormente. Aquí es importante también que ustedes tengan presente lo que es el cuadro. Como les digo, este cuadro va a ser constante y es constante dentro de los análisis propios que les doy para que lo tengan presente, ¿sí? Igual, los signos o las alocaciones en cuanto a lo que es la negación, conjunción, disyunción, condicional, bicondicional, negación conjuntiva y la incompatibilidad, ¿sí? Muy bien, y ante ello tenemos también, aquí les comparto 2 links tomados que en este caso pueden venir a explicar de una manera más gráfica y más digerible lo que es el principio de razón suficiente. Muy bien, ¿algún tipo de duda, pregunta que tengan, por favor? Tengo miedo, dicen. ¿A qué? Muy bien. Esto es lo que es razón suficiente. Creo que es el principio un tanto más comprensible.
para todo este tipo de dinámica en sí. Entonces es para que ustedes lo entiendan y como les digo, algún tipo de pregunta, duda que tengan, es importante que ustedes la refieran de una manera propia y concreta. De no ser así, pues únicamente quedo en decirles que nos miramos el día sábado de 2 a 4 de la tarde. Queden pendientes del link que estará creando Tatis y lo va a estar manifestando dentro del chat respectivo. Las tareas están pendientes. Los que tienen que entregar, pues obviamente ya solo les quedan menos de una hora para poder entregar la siguiente tarea y así las consecutivas. Hoja de trabajo, recuérdense, es sin ensayo, que la película es muy bonita, y además el trabajo de investigación en sí, que son preceptos propios para que ustedes lo tengan en cuenta al momento de la realización de su evaluación, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí, Sí, licenciado, gracias. licenciado. Sí, licenciado. Muy Gracias, bien, licenciado. entonces de ser así, nos estamos viendo el sábado de 2 a 4, ahí comparten algún tipo de almuerzo y nos miramos hasta ese día. Se cuidan bastante, feliz noche. Gracias. Buenas Les noches. acepto chicharrones, ¿oyeron? Sí, iba a decir chicharrones yo. Y con cerveza está bueno también. Es mejor. Amén, Gracias, hermano. feliz noche. Recibo. Bien, pues, Anotadísimo, veníamos por ahí. se cuidan, feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz El noche, Lick. listado, se recuerden de llenar el listado.